Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente, por la oportunidad de compartir con ustedes algo que me encontré, una información que me encontré por ahí. La plática que vamos a tener hoy, porque no es mensaje, es una plática muy bonita, está basada en una predicación de un predicador muy reconocido, Charles Haddon Spurgeon, y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la mansedumbre. El viernes pasado les comentaba que me encontré una información relacionada con las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Por qué el orden que tienen las bienaventuranzas? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? Y esto nos lleva un poquito a complementar esa información. ¿Quién vino el viernes pasado? Qué bueno que nos acompañaron. Los que no, pues se lo perdieron, está muy interesante. Y bueno, los invitamos a que no se pierdan la predicación de los viernes, ¿sí? El culto de los viernes, el culto general de los viernes, vengan. En ninguna parte dice que no vengamos los viernes o que nada más vengamos los domingos. Dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo creo que hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y muchas veces optamos por atender lo urgente y no lo importante. Y lo importante es la palabra de Dios que nos ayuda en la edificación de nuestro corazón y nuestro espíritu. Bien, les decía, vamos a hablar un poquito de la mansedumbre. Y me acuerdo de una oración que se hizo al inicio del culto, donde nos exhortaban a entender a estar en este lugar con entendimiento. Y Pablo nos exhorta también a que si oramos y alabamos, lo hagamos con entendimiento. ¿Sí? Y coincidentemente o dioincidentemente, ¿se acuerdan del coro de la penúltima alabanza? ¿Qué dice el coro de la penúltima alabanza que cantamos? Ábrele hoy tu corazón, deja que el Rey entre ahí y reine Él. ¿Sí? Entonces vamos, si lo hacemos con entendimiento, que Dios nos bendiga por ello, y si no, que nos exhorte. Vamos a hablar entonces la mansedumbre. ¿Qué entendemos por mansedumbre? Es un atributo que posee el discípulo de Cristo. Ese debe ser la mansedumbre, o ese debe ser el atributo que distingue al discípulo de Cristo, uno de tantos, ¿sí? A manera de introducción, manso describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto de una persona común, ¿sí? El término manso en la Biblia significa humildad. Cuando lo estaba leyendo, hice una especie de análisis. Un análisis es enfrentar lo que es contra lo que debe ser. Y yo los invito a que en esta mañana analicemos lo que hay en nuestro corazón a la luz de la información que les voy a presentar, o que está considerada en nuestra plática, ¿sí? Y después que se evalúen. No comenten con nadie, coméntenlo con el Señor que está ahí arriba, y es el único que está viendo nuestros corazones y nos está seguramente redarguyendo de lo que vayamos a encontrar nosotros. Bien, el término manso en la Biblia significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. Y yo en primer lugar, me falta mucho, no sé ustedes. ¿Sí? En el antiguo griego, el término traducido manso describía animales domesticados sometidos a su amo, obedientes. El discípulo manso es el que aprende se somete y obedece a su rey. Dioincidentemente vimos el coro de la penúltima alabanza. Ábrele hoy tu corazón y deja que el Rey entre ahí y gobierne y reine siempre. ¿Sí? Yo creo en Dios, yo obedezco a Dios. Muchos son los que creen,
pocos son los que lo obedecen. Y dice 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y si tenemos entendimiento, vamos a ver que verdad está con mayúscula y Espíritu también. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Cuando nosotros decimos o dijimos sí creo, estábamos aceptando obediencia a la verdad. ¿Sí? Si bien es cierto que no podemos obedecer algo que desconocemos, tampoco nos exime de la responsabilidad de cumplirlo. Así dice la ley secular, y así dice la ley de Cristo. ¿Sí? El desconocimiento no nos exime de la responsabilidad de cumplir. Si nosotros dijimos sí creo, estamos prácticamente obligados a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, o en el conocimiento de Dios, como nos exhorta Pablo. Bien, las bienaventuranzas del Sermón del Monte se erigen una sobre otra y cada una brota de otra, y aquellas que anteceden son siempre necesarias para las consecuentes. Estamos hablando de la mansedumbre, ¿sí? El viernes pasado hablamos un poquito de lo que es pobreza en espíritu y tocamos por obligación lo que es llorar. Dice la Biblia: bienaventurados los mansos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? Parafraseando. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También nos dice. ¿Y por qué lloran? Decíamos el viernes pasado, porque son pobres en espíritu. ¿Sí? Cuando uno nace con el gen espiritual de la rebeldía y la maldad. Lo hemos escuchado y lo hemos vivido en nuestros hogares. Los niños son traviesos por naturaleza, son desobedientes por naturaleza. Hasta que tenemos conciencia y llegamos a los pies de Cristo, nos hacemos obedientes a Él. Y nuestro espíritu nativo disminuye hasta reconocernos pobres en espíritu ante Dios y decirle: Señor, yo no puedo, tienes que ser tú. Te acepto como mi Salvador, quiero que seas mi Salvador, te necesito como mi Salvador. Hasta entonces, en ese momento en que reconocemos que no somos nada sin Dios, como dijo mi hermana ahorita en una oración, ¿sí? Que no somos nada sin Dios, hasta entonces venimos a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Pero primero tenemos que ser pobres en espíritu. Cuando decimos sí creo, dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces nuestro espíritu nativo ya se fue. Ya no tenemos orgullo, ya no tenemos amor propio, ya no tenemos, ¿cómo le dicen ahora? Autoestima. Nuestra autoestima está por los suelos, no tenemos nada que ofrecer más que la misericordia de Dios. Es lo que necesitamos para poder ofrecer. ¿Sí? Esta tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, no habría podido ocupar el primer lugar, pues habría estado fuera del lugar ahí. Primero tenemos que ser pobres en espíritu, luego llorar por esa pobreza, hasta que viene el Espíritu Santo y mora en nosotros y crece en nosotros, porque no solamente se trata de decir sí creo, sino de cultivarlo, de nutrirlo espiritualmente, para que podamos llegar a ser mansos. ¿Sí? Dicen allá en mi rancho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dicen también que el que con lobos se junta, a aullar se enseña. Y el que cree en Cristo y se cultiva y lo conoce a través de la Biblia, va a reaccionar como Él. Eso quiere decir más o menos. ¿Sí? Entonces no podemos ser mansos si antes no fuimos pobres en espíritu y no lloramos por esa pobreza. ¿Sí? No podemos crecer espiritualmente hasta ser mansos. Cuando un hombre es convertido, la primera operación de gracia de Dios dentro de su alma es darle la verdadera pobreza de espíritu. Y por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor nos lleva a conocer nuestro vacío y así nos humilla. Y luego, después, nos hace lamentar las deficiencias que son tan manifiestas en nosotros. ¿Ha visto una persona derrotada? Yo creo que todos llegamos aquí, les decía el viernes, arrastrando la cobija. A excepción de aquellos que nacieron en cuna cristiana, los que llegamos aquí, llegamos siempre en las últimas. ¿Sí? Esas deficiencias son tan manifiestas en nosotros. Y solamente el Señor puede compensarlas. Luego sigue la segunda bienaventuranza,
los que lloran, les platicaba ahorita. Primero hay un verdadero conocimiento de nosotros mismos y luego una sagrada aflicción que proviene de ese conocimiento. Cuando nos reconocemos impotentes ante Dios y decimos, Señor, ya no puedo, solamente tú puedes con toda la carga que yo tengo. ¿Sí? Nadie puede ser verdaderamente manso en el sentido cristiano de esa palabra mientras no se conozca antes a sí mismo y después comienza a deplorar y lamentarse porque está muy lejos de lo que debería de ser. Si bien es cierto, la Biblia nos dice que somos creación de Dios, también nos dice que solamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos da autoridad para decir, somos hijos de Dios. ¿Sí? La justicia propia, o sea, uno de nacimiento no puede ser manso. Les decía ahorita, somos orgullosos, somos rebeldes, somos desobedientes, somos afrentosos, el hombre natural es, yo creo que la peor de las criaturas. El hombre que es orgulloso de sí mismo, con toda seguridad, es de corazón empedernido. ¿Saben lo que es empedernido? Duro. Viene de piedra, empedernido. Corazón duro en su trato con otros. ¿Sí? Proverbios 21:4 nos dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Y eso es lo que somos antes de conocer a Cristo, somos pecadores. ¿Por qué? Porque lo traemos en nuestro corazón de nacimiento. Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Ok, para alcanzar este peldaño en la escalera de la luz, le llamamos escalera de la luz a esa escala de las bienaventuranzas, desde pobre en espíritu hasta perseguidos, hasta, ahí lo van a ver en Mateo 5. Para alcanzar este peldaño de la escalera de luz, primero tiene que afirmar su pie en los otros dos peldaños. Dígame usted, ¿ya nos reconocimos pobres de espíritu alguna vez? ¿Ya lloramos por esa pobreza de espíritu? ¿Reconocimos ante Dios que no somos absolutamente nada? ¿Sí? Ya avanzamos 2 peldaños, estamos por tocar el tercero. La pregunta es, ¿cómo anda nuestro tanque de mansedumbre? ¿Está lleno, está vacío, está a la mitad? ¿Cómo estamos en ese sentido? Debe haber pobreza de espíritu y lamentación de corazón antes de que venga esa graciosa mansedumbre de la cual nos habla Jesús. ¿Sí? Crecer en el conocimiento de Dios y saber cómo reaccionaría Jesús en un momento determinado, en una circunstancia de la que a nosotros nos toca vivir, en un semáforo, cuando el tipo de adelante no se mueve y ya está en verde, ¿cómo reaccionamos? En la fila de las tortillas, cuando tenemos mucha hambre, tenemos que darle de comer a alguien que se va a la escuela, ¿cómo reaccionamos ante la lentitud de la despachadora? Cuando vamos en un taxi y el taxista se pasa un alto deliberadamente, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos en cada circunstancia de nuestra vida? ¿Somos mansos? Porque ya tocamos los primeros 2 peldaños. Desde aquí se ven muchos ojos y muchas cabezas que le hacen así. Pero hablando de mansedumbre, ¿cómo andamos? Yo me declaro reprobado en ese aspecto. Hay mucho que crecer, hay mucho que aprender, hay mucho que modificar en nuestra vida. Yo soy el primero, pero lo invito, mi hermano, a que se ponga a cuentas con Dios y que vea lo que hay en su corazón y que le diga, Señor, perdóname y dame fuerzas para modificar mi comportamiento. Bien, esa fue la introducción. Nada más la introducción. Así que prepárense. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados, esta palabra nos procede del griego makarion, que traducida al español da la idea de un estado de completa felicidad. Significa 3 veces bendecido, bendito, 3 veces feliz, afortunado y dichoso, favorecido, contento, un estado de éxtasis. Como dice Salmo 37:4, deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que no es mansedumbre? La gente las gentes confunden a Cristo con otros personajes bíblicos, pero no acertados. Recordamos el pasaje de Mateo 16, 13 al 16, cuando el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?
Unos dicen que es Elías, otros que Juan el Bautista, etcétera, 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 ¿sí? Pero Jesús es Jesús. Y si confunden al personaje, ¿cómo no confundirán la enseñanza? No es extraño que también malinterpreten las enseñanzas bíblicas. El mundo dice y piensa que los valores cristianos muestran debilidad. ¿Está de acuerdo? No nos agreden cuando nos dicen pip, aleluyos, ¿sí? Hermanitos, con un calificativo antes, ¿sí? Cuando nos dicen, no sé, un montón de cosas que nos dicen, ¿sí? Ser pobre de espíritu, los que lloran y los que son mansos es un aspecto negativo de debilidad para el mundo, no para Dios. Para Dios es todo lo contrario. Segunda de Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si para el mundo somos débiles como creyentes, para Dios no. Si somos débiles ante el mundo, somos fuertes en Dios, porque está escrito y Dios no es hombre para que mienta. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dice usted amén? Primera de Corintios 1:24-28 nos dice, mas para los llamados, así judíos como griegos y mexicanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso estamos aquí. ¿Quién de ustedes es millonario? Yo no. ¿Quién de ustedes es sabio? ¿Se siente sabio en su propia opinión? Yo creo que no. ¿Quién se siente fuerte? ¿Qué es lo primero que decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el fuerte, no nosotros. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer de lo que es. Y nosotros somos esos instrumentos de Dios para hacer y deshacer lo que Dios dice que se tiene que hacer. Esto no es principalmente negativo, sino positivo. Quienes malinterpretan las cosas de Dios son las personas que no lo conocen, los que no son cristianos, los que no son creyentes. Ellos son los que malinterpretan. Primera de Corintios 2:14-16 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural. Cuando decimos sí creo, somos sellados por el Espíritu Santo y nos da esa, como dice Wikipedia, esa potestad divina de entender el mensaje de Dios que está en la Biblia. Si no tenemos esa potestad divina, si el Espíritu Santo no nos da la autoridad para entenderlo, jamás podemos leerlo 20 veces y no vamos a entender nada. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿No dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que los nuestros? Entonces no le podemos enseñar nada a Dios. Aquí está. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo, mi hermano? Debería de tenerla. La mente de Cristo está en la Biblia. Lo único que tiene que hacer es conocerla. Cuando usted la conozca, entonces la tendrá. Yo sé que la tienen, en mayor o menor grado, la tienen. Quizá no entendimos la pregunta, pero si decimos sí creo y decimos ser obedientes a Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. Pero necesitamos cultivarla, necesitamos nutrirla, necesitamos conocerla. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos de mansedumbre que se nos vienen a la mente? El más importante de todos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos exhorta Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy de Jesús. ¿Cierto? Es el ejemplo más grande de mansedumbre. Otro, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra en aquella época. ¿Y quién fue Moisés? Fue un instrumento de Dios para sacar a su pueblo querido de casa de esclavitud. ¿Sí? Aun cuando Moisés reaccionó como usted y como yo, argumentando cosas que para Dios no existen, ¿sí? Él decía, Señor, soy falto de palabras,
no me importa. Nosotros argumentamos que no se me da a predicar. Él nos dice, abre la boca, yo la llenaré. Y el tercero, y más, no más palpable, sino más, yo lo entiendo como el más sublime. Hechos 9:6, ¿se acuerdan de Hechos 9:6? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre orgulloso de ser quien era. Él se dijo instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Él se sentía superior a todo mundo. Y cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo, ahí el orgullo de Pablo y todo su espíritu enorme que tenía, se derrumbó. Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoce su pobreza de espíritu y reconoce todo lo que él ya sabía, porque él era instruido en la ley. Todo eso ya lo sabía, pero en ese momento se revela y en ese momento se derrama delante de Jesús. Recapitulando, un hombre es pobre en espíritu, esto es, se siente que le faltan 1000 cosas que debería poseer, ya lo vimos. El hombre llora, se lamenta por su estado de pobreza espiritual, ya lo vimos. Pero ahora hay algo que realmente es dado por la gracia de Dios, y esto es lo importante, mis hermanos. No es una cualidad negativa, sino es una prueba positiva de la obra del Espíritu Santo en su alma, de tal forma que se vuelve manso. Notemos que esta tercera bienaventuranza, es de un orden más elevado que las otras. Hay algo positivo en ella en cuanto a virtud. Las dos primeras son más bien expresivas de una deficiencia. Somos pobres en espíritu y lloramos por esa pobreza, ¿cierto? Eso habla de nosotros mismos. Cuando el hombre se reconoce pobre en espíritu, se relaciona consigo mismo. Su lamentación es su propio llanto personal que termina cuando recibe consolación. Cuando decimos sí creo, recibimos, haga de cuenta que el Espíritu Santo se lo dice a alguien que ya lo experimentó aquí, en este lugar, por ahí. ¿Sí? Cuando llegué arrastrando la cobija aquí y alguien oró, sentí un abrazo y no era de la persona que estaba a un lado mío. Se los prometo, no le puedo decir otra cosa. Pero la mansedumbre tiene que ver con otras personas. Es cierto que tiene una relación con Dios, pero la mansedumbre de un hombre está referida especialmente a sus semejantes. ¿Ustedes piensan que yo soy manso? Si yo les digo que yo soy manso, ¿me creerían? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no, porque vimos que es de espíritu apacible. Y alguien me dijo que yo era colérico. ¿Sí? Entonces, tiene que ser con el trato hacia los demás. Por ejemplo, él no es simplemente manso por dentro, su mansedumbre se manifiesta en su trato con otros. No se podría hablar de un eremita. Eremita es un ermitaño que no hubiera visto jamás un ser humano como de alguien manso. O sea, un ermitaño es una persona que voluntariamente se exilia de la sociedad para llegar para meditar en Dios, por ejemplo, en la naturaleza, en el porqué de las cosas, en muchas cosas, ¿sí? Pero a veces, bueno, ahí lo dejamos. Hay otras características que no deben de escuchar, ¿sí? No podemos decir que esa persona que está sola es una persona mansa, porque está sola. ¿Quién puede validar esa mansedumbre? Nadie. La única manera en la que podríamos comprobar si es manso es ponerlo con aquellos que probaran su temperamento. Por eso le pregunto, yo no puedo decir que soy manso, pero ustedes tienen la última palabra. ¿Sí? En el primer caso el hombre era pobre y estaba en el fondo. En el segundo caso el hombre lloraba y seguía estando abajo. Pero si guardara su llanto para sí mismo, podría parecer grande ante sus semejantes. ¿Sí? Y en el tercer caso, ahora ha llegado a ser manso entre ellos, manso y humilde en medio de la sociedad, de tal forma que aunque se esté hundiendo en lo relativo a la humillación personal, eso que nosotros hacemos a la hora de despojarnos de nuestro yo, tomar la cruz y seguir a Cristo, ¿sí? Estaremos recibiendo verdaderamente mayor gracia. ¿Por qué? Porque se está revelando esa característica de mansedumbre, esa característica del creyente
en Cristo Jesús y que viene siendo también una característica del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de la mansedumbre. Ahora, punto número 2. ¿Quiénes son los mansos? Los verdaderos mansos son, antes que nada, sumisos a la voluntad de Dios. Por eso hacía énfasis en el coro de la penúltima alabanza. Deja que el rey entre ahí y reine por siempre. ¿Sí? Todo lo que Dios quiera, ellos lo quieren. La mansedumbre es una cualidad que también se relaciona en gran medida con los hombres y quiere decir primero que el hombre es humilde. Y para ello quisiera leerles una ilustración que estaba inserta en esa predicación de Charles Spurgeon y que hace referencia a esto. Se trata de un doctor y un pastor de ovejas. Y el doctor le pregunta, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Y el pastor le contesta, dice, tendremos el tiempo que me agrada. Entonces el doctor le preguntó, ¿qué es lo que quieres decir? Y el pastor le responde, el clima que agrade a Dios siempre me agrada a mí. Pastor de ovejas, replicó el doctor, tu porción parece ser un poco dura. Dice, oh, no, señor, repuso el pastor, no es así, pues abunda en misericordias. Pero tienes que trabajar muy duro, ¿no es cierto? Dice, sí, respondió, tengo mucho trabajo, pero eso es mejor que estar holgazaneando. Pero tienes que soportar muchas penalidades, ¿no es así? Oh, sí, Señor, dijo, muchísimas, pero entonces no tengo tantas tentaciones como las que tienen esas personas que viven en las ciudades y tengo más tiempo para meditar en mi Dios. Así que estoy completamente satisfecho porque donde Dios me puso es la mejor posición en la que podría estar. Habla de contentamiento y habla de mansedumbre, habla de obediencia, habla de muchas cosas. Él se reconoce menos que el menor de todos los santos y es en cierto sentido el primero de los pecadores, perdón. Por tanto, no espera que se le conceda el primer lugar en la sinagoga. ¿Han oído ese? ¿Les recuerda algo ese pasaje? Ni el asiento más honroso en el festejo. Estaría muy satisfecho si pudiera pasar entre sus semejantes como un caso notable del poder de la gracia de Dios y ser reconocido entre ellos como uno que es gran deudor de la misericordia de Dios. ¿Cómo se siente usted en ese sentido? Deudor de la misericordia de Dios. El hombre de espíritu manso es siempre de un temperamento y un comportamiento humilde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Yo mal. Él imita a su Señor, quien aunque era igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si otros lo agravian, ellos lo toleran. No solamente perdonan 7 veces, sino 70 veces 7. Podrían enojarse por un momento, pues no sería humano si no lo hiciesen, pero ha recibido gracia para mantener su temperamento bajo sujeción. Y eso habla también de templanza, que es otra característica del fruto del Espíritu Santo. Así que el hombre de espíritu manso perdona a los que hacen mal. Él reconoce que las injurias son permitidas para que le sirvan como pruebas de su gracia, para ver si puede perdonar, y lo hace verdaderamente de corazón. ¿Está de acuerdo? La mansedumbre también involucra contentamiento, como lo veíamos ahorita con la ilustración. El hombre de espíritu manso no es ambicioso, está satisfecho con lo que Dios le provee. Está contento con lo que tiene y dice, lo suficiente es tan bueno como un festín. No importa lo que suceda, viendo que sus tiempos están en las manos de Dios, él está tranquilo en el mejor y más enfático sentido. Pongamos estas 5 cualidades juntas y tendremos a un hombre verdaderamente manso, humilde, delicado, paciente, perdonador y contento. Es exactamente lo opuesto del hombre que es orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso, que son las características del hombre natural. Únicamente la gracia de Dios, obrando en nosotros por el Espíritu Santo, puede hacernos así de mansos. También dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Recibirán la tierra por heredad puede leerse como la tierra prometida, el Canaán celestial. Estos son los hombres que heredarán el cielo, pues allá arriba
todos son mansos. Mi hermano, si usted no es manso, se considera que no es manso, allá no cabe. No hay contenciones allá, el orgullo no puede entrar, la puerta angosta es demasiado angosta para que el hombre entre cargando todo su orgullo, toda su autoestima, todo lo negativo que pueda tener en su corazón. El enojo, la ira y la malicia no contaminarán nunca la atmósfera de la ciudad celestial. Ahí todos se postran delante del Rey de Reyes y todos se gozan en la comunión con Él y en la comunión mutua. David escribió: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia, con abundancia de paz. Salmo 37:11. Después de que esta tierra haya sido purificada por el fuego, después de que Dios haya incinerado las obras de los hombres y cualquier traza de la humanidad corrupta haya sido destruida por el calor ardiente, entonces esta tierra será dispuesta otra vez y los ángeles descenderán con nuevos cánticos para cantar y la nueva Jerusalén descenderá procedente del cielo de Dios en toda su gloria. Y entonces sobre esta tierra en la que una vez hubo guerra, el clarín ya no sonará más, no habrá ni espadas ni lanzas y los hombres ya no aprenderán más las artes de la guerra. Los mansos poseerán entonces la tierra y cada colina y cada valle se alegrará y cada llanura fértil sonará gritos de gozo y de paz y de alegría a todo lo largo del día eterno. Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 22:14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Conclusión: esta tercera bienaventuranza tiene que ser la obra de la gracia. Si usted dijo sí creo y usted está nutriendo su espíritu, ese espíritu que Dios le ha puesto en su corazón, entonces debe tener esa obra de la gracia. Debemos nacer de nuevo, pues de lo contrario nuestros espíritus altivos no serán mansos nunca. Y si hemos nacido de nuevo, que sea nuestro gozo, en tanto que vivamos, mostrar que somos seguidores del manso y humilde Jesús. ¿Está de acuerdo? Mateo 11:28-30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que así sea por Cristo nuestro Señor. Me gustó, me llenó, me hizo confrontar lo que hay en mi corazón y quise compartirlo con ustedes. Que Dios les bendiga.